Recording in progress.
Buenos días, buenas tardes, perdón. ¿Verdad que ustedes son la jornada de la Hola, tarde? profe. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, profe, hola. Qué bueno, Yanira, ¿cómo están? Todos, Marcelo, Vicente, Nicolás, Oscar. ¿Todo bien, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver aquí. El compañero aquí que no se colocó el nombre. ¿Su nombre? ¿Lo está escribiendo? Ah, ya. Perfecto. Abigail Sánchez. Ya, ahí para que quede registrada. Perfecto. Muchachos, empecemos, ¿les parece? Último día de la semana para que puedan disfrutar su fin de semana. ¿Se conectará más gente o no? ¿Qué creen ustedes? Ya, vamos a dar inicio. Ya. Ya, lo que hoy día vamos a ver, muchachos, son las ecuaciones de segundo grado, también conocidas como ecuaciones cuadráticas. ¿Alguien sabe lo que es una ecuación antes de empezar? Muy importante. Muy probablemente las vieron el año pasado, en algún momento. Ecuación de primer grado. Profesor Palmiño, tal vez les pasó eso. ¿Alguien sabe lo que es una ecuación? ¿Nadie? ¿Qué podría ser una ecuación? Ya pues chicos, alguien que me diga una pequeña noción que tengan, por lo menos. No, profe. Nadie. Ocha. Ya, cuando nosotros tenemos una expresión algebraica, una expresión que tiene una letra, ¿cierto? Por ejemplo, puedo colocar x más 5, eso es una expresión algebraica, ¿cierto? Es una expresión matemática que tiene una letra. Esa letra puede representar cualquier número. Y en este momento los puede representar todos. A menos que yo haga esto. Coloque un signo de igualdad y coloque otro valor u otra expresión al otro lado. Entonces, esta expresión algebraica pasa a llamarse ecuación. Porque coloqué una igualdad acá. ¿Ya? Esa es una ecuación. Las ecuaciones, ¿para qué me sirven? Me sirven para solucionar bastantes problemas. Si es que yo los sé interpretar de manera matemática, los puedo ir resolviendo y despejando una variable a la cual se le llama incógnita, ¿ya? Porque ahora esta variable dejó de ser todos los posibles números, ahora es un número en específico que cumple esta condición. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué número si le sumo 5 me da 8? ¿Cuál número si me da 5? ¿Sabes? Si le sumo 5 me da 8. ¿Qué número podría ser? 3. El 3, ¿cierto? Y acaban de resolver una ecuación
de una manera intuitiva. También se puede. Pero hay ecuaciones que son más complejas y que las podemos ver a continuación. Una ecuación, por ejemplo, también se puede resolver de manera intuitiva. Un número, ¿no? Un número X cualquiera, que al sumarle 8 me dé 15. Intuitivamente me dirán, profesor, la X vale, ¿cuánto? 7. 7, ¿cierto? Ya, pero hay una manera matemática de poder resolver esto. Tomamos este número, vemos qué le está haciendo a nuestra X. Le está sumando, ¿ya? Es un número que está sumando 8 unidades. Todo esto lo podemos enviar hacia el otro lado de la igualdad, pero haciendo la operación contraria, que es la resta. ¿Ya? Como aquí está sumando, aquí va a ser la operación de la resta. Entonces, ¿qué va a pasar a ese lado de la igualdad? A este lado de la igualdad me va a quedar sola la X, ¿cierto? Y al otro lado me va a quedar el 15, pero le voy a estar restando el 8 que estaba sumándose a ese lado. ¿Ya? Esa es la operación que tengo que hacer. Siempre mando todos los números haciendo la operación inversa al otro lado. La operación inversa de sumar es restar. Entonces 15 menos 8, ya sabemos que eso nos da 7. Eso se llama despejar la X, ¿cierto? Se tiene que aislar de todo el resto de la ecuación para saber cuál es su valor. ¿Bien? Esa es una ecuación intuitiva, se puede resolver también de forma matemática, pero hay algunas que por ningún motivo las van a poder averiguar, como por ejemplo esta de acá. 3x más 14 igual 4x menos 6. ¿Ya? Aquí yo ya no puedo descubrir un número que multiplicado 3 veces, ¿cierto? Multiplicado por 3, perdón, más 14 nos tiene que dar ese mismo número multiplicado por 4, pero restarle 6. Intuitivamente no lo podemos sacar hacia el ojo, ¿cierto? Entonces aquí es donde tenemos que aplicar estas cosas. Por ejemplo, tengo ese 3, que es positivo, ¿cierto? Que está acompañando a la X, pero yo quiero que toda esta X, todo este término con X, mandarlo para el otro lado, para que se junte con este otro, ¿cierto? Porque si no, no vamos a poder despejar la cuenta, pues no la podemos despejar a ambos lados al mismo tiempo. Y paso segundo, vamos a pasar este 6, que está restando, lo vamos a pasar sumando para allá, ¿ya? Esta expresión de aquí, como está sumando, va a pasar restando, siempre haciendo la operación contraria. Así es como se resuelven las ecuaciones al inicio. ¿Bien? Entonces, a este lado vamos a tener el 6 positivo, ¿cierto? ¿Ven que se pasó de negativo a positivo? Más el 14, y al lado derecho de la ecuación vamos a tener 4x, ese que se quedó ahí, pero le vamos a mandar el 3x negativo, restando. Nos queda algo así, ¿ya? Es un ordenamiento que hicimos de los términos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver. Primero resolvemos esta parte. ¿Qué tenemos ahí? 6 positivo más un 14. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, chiquillos? 6 más 14. 20. 20, ¿cierto? 20, nada más que eso. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? 4x menos 3x. ¿Con cuánta x nos quedamos? En este otro Con lado. una. Con una sola, ¿cierto? Si a 4x le resto 3x, solamente me quedo con una x. Y entonces ahí ya llegué a la solución. Llegué que x es lo mismo que 20. Y ahí se desarrolló esa ecuación. Es un pequeño recordatorio de las ecuaciones de primer grado. Las ecuaciones de primer grado van a arrojar una solución siempre que nosotros sigamos esos pasos de manera correcta. Enviar todo lo que tenga x para un lado, enviar todo lo que tenga
los solamente números para el otro lado, para ir averiguando el valor, para ir despejando esa X, irla dejando aislada de toda la ecuación y así sabemos cuánto es lo que vale. La X vale 20. ¿Ya? Eso es resolver una ecuación de primer grado. Vamos a saltarnos esta parte porque ahora quiero que veamos lo que es una ecuación cuadrática, que es cuadrática de segundo grado, ¿cierto? ¿Y qué es una ecuación cuadrática? Directamente, una ecuación cuadrática. Sabemos que una ecuación cuadrática o una ecuación en general es una relación matemática entre letras y números. El grado de la ecuación está dado por el valor mayor del exponente de su incógnita. O sea, aquí detengámonos un poquito. Cuando teníamos ecuaciones, como por ejemplo de este tipo, que decíamos 2x más 3 es igual a 5. Esa X tenía un exponente, aunque no lo vean. Ese exponente es 1. Cualquier cosa que esté elevado a 1 es algo que se repite una vez. O sea, es un exponente que se obvia, que se queda de manera casi implícita. Por eso no se escribe, pero siempre está ahí. ¿Ya? En cambio, si yo tengo una ecuación donde digo, por ejemplo, x cuadrado menos 4x igual 5, ahí yo ya tengo una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque tiene en exponente 2 mi x. Entonces las ecuaciones de segundo grado básicamente son ecuaciones cuya incógnita está elevada a 2. ¿Cierto? Así podemos encontrar ecuaciones de primer grado, como estas, y ecuaciones de segundo grado o superior, como una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática será una ecuación en la cual el exponente de incógnita es 2 y toma la forma de... ¿ya? Esa es la forma más general en que podemos encontrar una ecuación cuadrática. Esta de hecho se llama la forma general de la ecuación cuadrática. Y si se fijan, aquí aparecen más letras de las que están acostumbrados ustedes, ¿cierto? Porque hasta el momento nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con la X como una incógnita, pero ahí aparecieron esas 3 letras A, B y C, que no se asusten, no van a ser siempre letras, son generalmente números que están escritos y de manera explícita en la ecuación. Esta es la forma general de una ecuación cuadrática, ¿ya? Escrita de manera algebraica, que es la forma para generalizar las cosas. Y esas 3 letras, A, B y C, se llaman coeficientes numéricos. El A es un numerito que va a acompañar al X cuadrado, el B es un numerito que va a acompañar a una X que de repente va a aparecer que no tiene exponente, que también va a estar incluida, como en las ecuaciones de primer grado, y el C es un numerito que está solo, que no tiene X, ¿cierto? Este se llama coeficiente cuadrático, coeficiente lineal y término libre, o valor constante. Vamos a tratar de encontrar estos números en algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo esta ecuación cuadrática que dice 3x cuadrado más 5x menos 10 igual 0. Entonces tratemos de encontrar los valores del A, B y C, que son los coeficientes numéricos. Por ejemplo, el A. ¿Cuánto vale en esta ecuación, en este ejemplo? El A es el valor que está al lado del x cuadrado. Aquí está el x cuadrado, aquí al lado izquierdo. ¿Cuál es el valor? 3. El 3, ¿cierto? Ese de ahí. Lo anotamos. ¿Cuál es el valor del b? El que está al lado de la x que no lleva exponente 2. ¿Cuál? ¿No lo escucho? El 5. El 5, por cierto, ese que está ahí. Muy bien, aquí me participo en todo, ¿ok? Y el C, el numerito que está solo, sin ninguna X. ¿Cuál sería? 10. 0. El 10, pero ese 10 va con un signo. Por lo tanto, es el menos 10 el que va acá. Que nunca se le olvide colocar el signo, ¿ok? Vamos a buscarlo en otro. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo.
Aquí tenemos 2x cuadrado menos 5 igual 0. Hasta ahí nomás llegó la ecuación cuadrática, esta es un poquito más corta. Tratemos de identificar las tres letras. El A sería... ¿Cuál sería el coeficiente cuadrático? 2. El 2, Dos. el de ahí. Perfecto. El B, ¿cuál sería? Vamos, vamos, vamos. 5. 5. ¿Solamente 5? Menos 5. El menos 5. Acuérdense que cuando están con signo negativo tenemos que anotarlo con el signo negativo. Los números tienen signos. Acá voy a poner Y esta de... el número solito, el que no tiene ningún acompañante, no lo vemos acá. ¿Qué pasó? ¿No está? ¿Desapareció? ¿Qué pasa si no está? ¿Qué valor le colocamos aquí? 0. 0, muy bien. Si no aparece el valor, no aparece todo el término, ¿cierto? No se le está sumando a nada, básicamente se le está sumando 0. Eso es lo que podemos concluir. Vamos con otra. ¿Ya? Aquí, ¿qué valor tomaría el A si es que no está? Y no me vayan a decir que 0. ¿Qué valor podría ser? 1. Un 1, muy bien. ¿Saben por qué el 1? Porque el 1 como factor no vale de nada prácticamente. Es un neutro multiplicativo, no produce ningún cambio en la multiplicación, así que ni siquiera es necesario escribirlo. ¿Ya? Pero aquí lo vamos a escribir para denotar que el valor que está multiplicando al x cuadrado tiene que ser un 1, ya que no aparece nada. El B, acuérdense que es el que está al lado de la letra X. ¿Ven algún otro valor al lado de alguna letra X? Menos 2. El menos 2, pero no hay ninguna letra X a su lado. Debería haber una X aquí para que ese sea el valor. ¿No está? Entonces, ¿será que ese es el B o no? No se olviden del tercer valor que está acá, que es el coeficiente constante, ¿cierto? El término libre. Se llama término libre porque no lleva ninguna X acá. Al igual que este. ¿Ya? Entonces, este corresponde al valor C. O sea, aquí en C voy a colocar menos 2. Pero ¿qué sucede con el B? 2. Desapareció. ¿Ya? Y no solamente desapareció el valor de B, sino que también no está ni siquiera X. Por lo tanto, falta todo ese término. Y si falta todo ese término, ¿qué valor creen que debería colocar aquí en B? Menos 2. No. El menos 2 era de la C, acuérdate. El que estaba solito. Sí, papito, sí. ¿Cuál es el Esa valor la B? supe. ¿Alguna idea, alguien, del valor que puede tener B? Si es que no aparece en esa expresión algebraica, no aparece en término, nada, ni siquiera un valor numérico, nada, ni la X. ¿Qué creen ustedes que podría ser? 0. 0, pues, 0. ¿Ya? ¿Y por qué 0 y no 1? Porque aquí no estaba el valor de la A, pero le pusimos 1. ¿Por qué aquí no puede ser 1? Porque para que sea 1, muchachos, por lo menos tiene que estar escrita la letra X. Porque ese es el término que lleva la letra X. ¿Ya? La que no tiene exponentes, eso sí. Entonces, si no está esa letra X, asumimos que debería haber un 1. O sea, si está la letra X, asumimos que hay un 1. Pero si ni siquiera está la letra X, es porque desapareció. Porque esa letra X fue multiplicada por un 0. Esa B era 0. ¿Cierto? 0 por X sigue dando 0 y por lo tanto desaparece esa X. Por esa razón, el 0 como factor hace que todos los productos sean 0. Por eso B es 0 cuando no está el término ahí. ¿Ya? Eso, para que no se vayan confundiendo. Vamos con otra.
Ya, aquí está súper fácil. Vamos identificándolo rápido. ¿El A cuánto es? Dígame, por favor. Menos 2. -2, muy bien, ese de ahí. El B, ¿cuál sería? El B sería. ¿Alguien más aparte de Nicolás que hable? Alejandro. Muy bien, Abigail. 3. Ahí sí. 3. ¿Y el C cuánto sería? 8. 8, por cierto. Ese 8 de ahí. Listo, ahí los tenemos ubicados. Chiquillos, esto que estamos haciendo de ejercicios para que se acostumbren a ubicar siempre esos 3 valores en todas las ecuaciones. Porque las ecuaciones tienen estos 3 valores no porque sí, sino porque se van a ocupar en fórmulas posteriores, que se los voy a mostrar antes de que terminemos la clase. Uy, ¿y qué pasó aquí? ¿Dónde está la X? No hay ninguna X. Pero en lugar de una X hay una T. ¿Ya? Esa T me puede representar cualquier otro tipo de variable. Puedo estar resolviendo algún problema en donde necesito calcular un tiempo determinado y puede aparecerme una fórmula que se aplique de esa manera. ¿Ya? En este caso, nuestra incógnita es la letra T. Tiene la misma función que la letra X. No se asusten si en alguna ecuación no les aparece la letra X, porque no solamente la letra X es la única que se puede ocupar, esto es álgebra. En álgebra todas las letras funcionan. ¿Ya? Todas cumplen funciones. Muchachos, conociendo esto, entonces me pueden decir a qué corresponde el A, el valor A. -8. El -8, muy bien, ese de ahí, ¿cierto? El B sería, ¿cuánto? 32. 32. ¿Y el C cuánto sería? 0. 0, ¿cierto? Porque no está. Como no hay nada, ahí no hay nada, no hay nada, no hay nada, entonces es 0. Siempre que no aparezca nada es un 0. Ya, y aquí volvemos a tener otro problema. Fíjense que ahora el t cuadrado apareció a este lado, ¿se dieron cuenta? Entonces, ¿cuál sería el A? ¿Cuál sería el B? ¿Cuál sería el C? El A y menos 2. El A es el -2, correcto, ¿cierto? Porque todo este -2 está acompañando a la incógnita que se encuentra al cuadrado. O sea, cumple la función del A claramente. ¿El B cuál sería? El 1. 1. ¿Ese 1 de ahí? 0. Sería 0, pues muchachos. Acuérdense que B está acompañado también por una incógnita. Y aquí no vemos que este 1 esté acompañado por una incógnita. Así que ese 1 tiene que ser el C. Y el B vale 0, porque no está aquí en esta ecuación. ¿Ya? Y ahí estamos reconociendo los coeficientes numéricos, muchachos. Bien. Vamos a aprender un poquito más de la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática puede presentar muchas formas, como se dieron cuenta. Algunas formas están con 3 términos, algunas están con 2 términos, ¿cierto? Otras con 3 términos, pero están separados. Y fíjense que aquí está la igualdad. Y todas las habíamos hecho coincidir en que terminaban en 0, porque esa es la forma general. Si no están escritas así, entonces tenemos que ordenarlas. ¿Esta cómo quedaría si la ordenamos? Podríamos decir, no sé, mandamos este para acá, ¿cierto? Ese pasa sumando y este pasa restando. Entonces, ¿cómo nos quedaría ordenada? Sería 8t cuadrado menos 60t y más 90, porque ese 90 era positivo. Y ahí mandamos todo hacia la izquierda y aquí nos quedó 0. Esa es la manera en cómo debería estar ordenada. A veces se va a presentar así desordenada y ustedes van a tener que aprender también a ordenarla.
ninguna condición. Y más aquí abajo tenemos 2x cuadrado menos 88, ¿cierto? Es una ecuación, pero solamente aparece una letra x y un número. Aquí aparece una letra x cuadrada, ¿sí? Esa x de ahí. Son todas distintas, fíjense. Aquí aparece x cuadrada y un número, y aquí aparece tanto la x cuadrada como la que tiene x, como la que no tiene ninguno, como la que solamente aparece número. Entonces son todas distintas, hay que clasificarlas entonces. ¿Qué tipo de ecuaciones cuadráticas existen? Existen las ecuaciones cuadráticas del tipo completas. Las ecuaciones cuadráticas completas son las que tienen siempre los tres términos. Ax cuadrado más bx más c igual 0. Esa es la ecuación cuadrática escrita en su forma completa, cuando aparece con los tres términos. Pero hay ecuaciones cuadráticas que van a estar incompletas, que son las primeras que vamos a estudiar. La ecuación cuadrática pura, que esa es sencillamente el término cuadrático, ¿cierto? Y el término libre. Y están las ecuaciones cuadráticas incompletas binomiales, que se refieren a un binomio, una expresión algebraica con dos términos, ¿cierto? Que ahí vamos a tener el término cuadrático y el término lineal, ax cuadrado y bx. Esos son los tres tipos de ecuaciones cuadráticas, y cada uno de esos tres tipos de ecuaciones cuadráticas se puede desarrollar siempre y cuando sepamos los valores de las letras de los A, B y C que aprendimos a calcular hace poquito. Las ecuaciones cuadráticas puras, por ejemplo, tienen una fórmula, ¿cierto? Donde tienen esa forma de ax cuadrado más c, solamente esos dos términos, tienen una fórmula. Una vez que nosotros sepamos los valores de a y de c, lo único que tenemos que hacer es dividirlos, menos c partido en a, y después calcular su raíz cuadrada. Pero no solamente ese resultado, sino que las ecuaciones cuadráticas siempre van a arrojar dos resultados. Y yo, como les enseñé hace unas 3 o 4 clases atrás, las raíces cuadradas también se pueden interpretar en su valor positivo y en su valor negativo. Ahí es donde estas ecuaciones reciben sus dos resultados. ¿Ya? Esta parte se la voy a pasar rapidito y después la vamos a ir profundizando. Entonces lo que quiero que hagan ahora es que le saquen un pequeño pantallazo a esto que ven aquí. Una captura de pantalla en sus teléfonos. Ahora tienen un minutito para hacerlo. No, 30 segundos. Le sacan una captura de pantalla, ¿ya? Y si quieren también lo pueden publicar en su grupo de WhatsApp, en el que tienen con la profesora Caterina, ¿ya? Estos mismos ejercicios los vamos a desarrollar la próxima clase, pero quiero que también ustedes los intenten desarrollar. Y si me cuesta, ¿me importa que me cueste? No importa que le cueste, lo que alcanza a hacer, ¿ya? Si no los puede hacer, no importa, porque los vamos a desarrollar en la próxima clase. ¿Bien? Entonces, una vez que ya tienen esos ejercicios, vamos a ver las ecuaciones cuadráticas binomiales. Las binomiales hacen referencia a un binomio, una expresión algebraica que tiene dos términos. Precisamente esta ecuación, si se dan cuenta, tiene ahí sus dos términos, porque tiene las dos incógnitas, el x cuadrado y el x, ¿ya? Entonces, ax cuadrado y bx. Es como una ecuación cuadrática y lineal al mismo tiempo, ¿ya? Y esta, aunque no lo crean, es más fácil de desarrollar que la anterior, aunque aparezca con dos veces la x. Porque las dos soluciones que va a obtener esta ecuación, una de ellas siempre, pero siempre, siempre, siempre va a ser 0. La primera solución siempre es 0 para este tipo de ecuación. Y la segunda solución siempre va a estar dada por una división entre esos dos términos. Menos b partido en el valor a. ¿Ya? Aquí todavía no les voy a dar esos ejercicios porque quiero que revisemos también bien rápidamente la ecuación cuadrática completa. Hoy día solamente van a conocer las ecuaciones, las vamos a empezar a desarrollar desde la próxima clase. ¿Ya? Una ecuación cuadrática completa nos tiene ya los tres términos y hay dos formas de desarrollarla. La primera es con una fórmula que es súper larga, que esa la vamos a ver al final de la unidad.
Y la segunda forma es mediante un tipo de factorización, ¿ya? Que se llama factorización entre dos binomios. Y resolviendo esta nos quedan dos ecuaciones bastante simples de primer grado para desarrollar, donde tenemos siempre las soluciones como los valores contrarios a los que obtuvimos. ¿Ya? Esta también la vamos a aprender en su momento. Muchachos, la clase de hoy fue solamente introductoria para que aprendieran a ir reconociendo y a conocer un poquito cómo son las ecuaciones cuadráticas que vamos a empezar a tratar en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy día aprendimos que existen otro tipo de ecuaciones, aparte de las ecuaciones que vimos, que se vieron el año pasado, ¿ya? Que son las ecuaciones de segundo grado. Ecuaciones que en este caso tienen más de una solución, tienen dos soluciones, siempre tienen dos soluciones. ¿Y qué tipo de ecuaciones pueden aparecer? ¿Qué tipo de ecuaciones habíamos visto? Habíamos visto las que eran completas. Las ecuaciones. Uy, Incompletas. muy bien, las incompletas también. Oye, ¿por qué escribí tan mal? Ando disléxico ahora. Completas, ahí sí. Las completas, las incompletas. Incompletas. ¿Ya? Y de las incompletas se separaban en dos, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Puras. Puras. ¿Ya? Binomiales. Binomiales. Y binomiales. Binomiales. ¿Ya? Las ecuaciones cuadráticas completas tenían la forma de ax cuadrado más bx más c igual 0, ¿cierto? Esa era la forma completa. La pura era ax cuadrado más c, ¿cierto? Y las binomiales solamente tenían el a y el b. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esa fue la pequeña introducción a las ecuaciones cuadráticas. No son difíciles, se lo anticipo al tiro. Si conocen las fórmulas, vamos a aprender a identificarlas también y vamos a aprender a resolverlas. Resolverlas no es tan difícil, ¿ya? Cuando pasemos a la completa, ahí ya se van a asustar un poquito, pero no es tan difícil. Muchachos, los dejo hasta aquí por el momento. Creo que tienen una clase más, o dos clases más, no sé cuántas tienen. Y después que disfruten de su fin de semana. Nos vemos nosotros la próxima semana. Sí, pues. Una, Chao, bro.